Soy Gilberto Aranda, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la División Ajusco de la Ciudad de México. Bueno, estamos en el quinto video de nuestra serie de materiales para enseñar a leer y escribir. Materiales didácticos innovadores en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Nuestro video trata sobre nomenclaturas para la identificación de nombres. En los videos anteriores, el tercero y el cuarto, hemos mostrado las tablas de escritura autónoma de nombres y enunciados, en las cuales las y los niños reflexionan sobre la escritura, siendo ideal si lo hacen en colaboración con otros pares. Indicamos que estas tablas pueden organizarse a partir de temas o a partir de las letras de un alfabeto. Estas dos modalidades de organización también van a ser pertinentes para las nomenclaturas, los materiales didácticos que hoy empezamos a exponer. Bueno, los propósitos de este video es explicar qué es una nomenclatura, enfocar su uso principalmente al aprendizaje de la lectura, orientar sobre los procesos de aprendizaje de la lectura, subrayando que el conocimiento de letras es necesario, pero no suficiente para convertirse en lector. Presentar dos tipos de nomenclaturas y su proceso de diseño, así como mostrar algunas actividades de aprendizaje de la lectura posibles con las nomenclaturas. Bueno, las nomenclaturas en este contexto son conjuntos de tarjetas, unas con ilustraciones y otras con palabras escritas que corresponden con las imágenes. Podemos ver que tienen antecedentes. En las escuelas Montessori han sido diseñadas y empleadas nomenclaturas o tarjetas de 3 partes Montessori para apoyar el aprendizaje del vocabulario, de la escritura y de la lectura. Hay algunas otras tarjetas Montessori con otros objetivos. Estos materiales pueden tener variantes de diseño y de uso. Por ejemplo, Irena Mashad propuso una versión sencilla identificándola como materiales de prelectura y se trata de una autora que se ha enfocado al medio indígena. Bueno, yo he desarrollado una propuesta para ampliar el tipo de tarjetas y organizar los conjuntos de las mismas. En las escuelas Montessori y también los materiales de Irena Mashad se manejan tarjetas con imágenes y con los nombres correspondientes, pero no se consideran actividades en que los niños puedan aportar desde sus hipótesis sobre el lenguaje escrito. No son un material destacado en el sistema Montessori. En mi propuesta se propone añadir tarjetas con textos breves. Se consideran actividades en que las niñas y niños pueden aportar desde sus ideas sobre el lenguaje escrito. Se propone organizar 2 tipos de conjuntos de nomenclatura, las temáticas y las alfabéticas. El trabajo con las nomenclaturas puede vincularse con el de proyectos y las tarjetas pueden armarse en cuadernillos después de su uso independiente y circular así en las comunidades. Bueno,
Van a ver ustedes un ejemplo de una nomenclatura temática. El tema de estas tarjetas es la conmemoración de muertos. Y entonces ya vamos a aclarar que es una cadena, pero bueno, son unas conjunto de tarjetas que tienen afinidad con la misma palabra y con la misma imagen, y entonces pueden ver ustedes la imagen de una calaverita típica de las que se usan en los altares de muertos cuando son las conmemoraciones correspondientes. Pueden ver también una tarjeta que tiene el nombre de calaverita con mayúsculas, otra con minúsculas y otras dos que tienen enunciados. Nuestro tema de hoy solo va a abarcar lo relativo a las nomenclaturas con nombres e imágenes. En nuestro próximo video abordaremos cómo complementar estas mismas nomenclaturas con enunciados. Bueno, ¿cuántas tarjetas tiene una nomenclatura? No está predeterminado. Sugerimos empezar con 3 tarjetas con imágenes y 3 con sus respectivos nombres. Él o la docente evaluarán cuándo es pertinente agregar más parejas de tarjetas, pudieran ser 4 o 5, quizás 6. ¿Qué hacemos con estas tarjetas? Bueno, primero presentamos el conjunto de las tarjetas según el tema de que traten o según la letra con que inicien los nombres y explicamos qué vamos a hacer con ellas. Por ejemplo, les voy a mostrar unas tarjetas que tienen imágenes de cosas que hay en los altares para el Día de Muertos y otras que tienen sus nombres. Luego vamos a juntar cada imagen con sus nombres. Eso si fuera una nomenclatura temática. Ejemplificando con una nomenclatura alfabética, diría, les voy a mostrar unas tarjetas que tienen imágenes de varias cosas y otras que tienen sus nombres. Pero fíjense que todos estos nombres empiezan con la misma letra. ¿Saben qué letra es? Ahí podemos ver si los niños la reconocen, cómo la reconocen, etc. Muy bien, luego vamos a juntar cada imagen con sus nombres. Siempre hay que presentar cada una de las imágenes a los niños y niñas, aun cuando ya estén acostumbrados a la actividad. Por ejemplo, mostramos la tarjeta. Este es un payaso. Este es un pollito. Esta es una piña. Ahora les enseño las tarjetas y ustedes me dicen qué es. Por ejemplo, ¿qué es este? Esperamos la respuesta de los niños. Si alguien dice, un pollo, maestro, podemos decirle, sí, muy bien, es un pollo, nada más que el nombre que le traemos en su tarjeta escrita dice pollito. A ver, ¿qué es esto? Si nos dicen piña, muy bien. Si alguien nos dice ananás, sí, muy bien. Este es un ananás, pero el nombre que le traemos escrito en otra tarjeta es el de piña. ¿Ustedes creen que se escriba igual piña que ananás? Puede abrirse la discusión porque puede haber niños que lo piensen así. Lo mismo, ¿ustedes creen
que se escribe igual pollito que pollo, y puede ser una discusión muy interesante según el nivel de comprensión del sistema de escritura de los niños. Bueno, y así se van haciendo las aclaraciones que sean necesarias para presentar estos materiales. Luego vamos a explicar la actividad y la ejemplificamos. ¿Qué hacemos con estas tarjetas? Vamos a presentar 4 pasos para trabajar con este conjunto de tarjetas, con la nomenclatura. El primer paso, presentamos el conjunto de las tarjetas según el tema del que traten o según la letra con que empiecen. Y explicamos qué vamos a hacer con ellas. Por ejemplo, les voy a mostrar unas tarjetas que tienen imágenes de cosas que hay en los altares del Día de Muertos y otras que tienen sus nombres. Luego vamos a juntar cada imagen con sus nombres. Esto fue para una nomenclatura temática. Para una nomenclatura alfabética, les podemos decir, les voy a mostrar unas imágenes que tienen varias cosas y otras que tienen sus nombres. Pero fíjense que estos nombres empiezan con la misma letra. ¿Sí saben qué letra es esta? Ahí podemos esperar las respuestas de los niños, a ver cómo nombran la letra, si hay necesidad de dar alguna retroalimentación, lo hacemos. Entonces, ya que hacen esto, decimos, muy bien, luego vamos a juntar cada imagen con sus nombres. En el segundo paso, siempre presentamos cada una de las imágenes a los niños y a las niñas, aun cuando ya estén acostumbrados a la actividad, para asegurarnos de que reconocen las imágenes como nosotros pensamos que están representando. Por ejemplo, este es un payaso. Aquí tenemos un pollito y aquí tenemos una piña. Ahora les enseño las tarjetas y ustedes me repiten qué son. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esperamos la respuesta de los niños. ¿Qué hay aquí en esta tarjeta? Si un niño, por ejemplo, dice, un pollo, maestro, entonces podemos decirle, sí, muy bien, este es un pollo, pero traemos su nombre escrito que dice pollito. Si somos más sensibles a las ideas de los niños, podemos abrir la discusión. ¿Se podrá escribir igual o diferente pollo de pollito? Esta pregunta puede tener mucho sentido según el nivel de comprensión del sistema de escritura de los niños. Luego, ¿qué tenemos aquí? Que nos dicen piña, muy bien. Si alguien nos dice ananás, sí, esto es un ananás, pero el nombre que traigo escrito para esta imagen es el de piña. ¿O será igual el nombre que diga piña y el nombre que diga ananás? Nuevamente, esto tiene sentido para los niños en algún momento de su desarrollo.
Y así hacemos alguna otra aclaración si es necesario. En el tercer paso vamos a explicar detalladamente la actividad y la ejemplificamos. Entonces, vamos a poner las tarjetas, que las vean los niños, según el lugar donde trabajemos. Las tarjetas van a quedar revueltas y les vamos a pedir al niño que nos ponga cada imagen debe quedar junto a su nombre. Esa puede ser la consigna ideal. Cada imagen debe quedar junto a su nombre. El tercer paso es explicar a los niños qué vamos a hacer y ejemplificarlos. Entonces, aquí tenemos unas tarjetas y las tarjetas están revueltas. Lo que hay que hacer es buscar que cada tarjeta, cada imagen esté junto con su nombre. Entonces, aquí es una piña, busco el nombre de piña y la pongo junto. Aquí está un pollito, busco el nombre del pollito, aquí está y lo pongo junto. Aquí está el payaso, ya quedó con su nombre. Finalmente, el cuarto paso es pedirle al niño que lo haga. Entonces, ahora te toca a ti, o ahora le toca a ustedes. Aquí están las tarjetas, aquí tenemos unos nombres, aquí tenemos unas imágenes. Y ahora ustedes van a buscar cómo juntar cada nombre con su dibujo, con su imagen. El cuarto paso, pues justamente es que los niños realicen esto y en caso de que no lo realicen adecuadamente, pues ver si entre ellos pueden resolver el asunto o si no, nosotros intervenimos hasta que las tarjetas estén colocadas cada una con su pareja. ¿Cuál sería el lugar para realizar esto? Bueno, a veces no es fácil que en una mesa esté a la vista de todas y todos los niños, y a veces es más fácil trabajar en el piso del salón o incluso en el piso de un patio, ¿no? Algunas maestras o maestros prefieren usar tarjetas grandes o incluso más que tarjetas, papeles, y pegarlas en el pizarrón o pedirles a los niños que las vayan pegando. Si hay una mesa suficientemente amplia que se puedan acercar los niños, es una posibilidad. En fin, esto depende de las circunstancias. ¿Cuál es el tamaño de estas tarjetas? Bueno, tampoco hay una regla. El asunto es que sea un tamaño accesible, manipulable, pero es importante que todas tengan el mismo tamaño, que no haya variaciones y el mismo color, no solamente de las tarjetas, del fondo de las tarjetas, sino también el mismo color de las letras, de lo que se escriba en ellas. El mismo tipo de letra. ¿Qué materiales utilizamos para las tarjetas? Pueden ser muchos. De preferencia que sean materiales duros, como cartón o cartoncillo, y mucho mejor si podemos contar con una mica protectora, con un contact,
en fin. Hay la posibilidad de que nosotros compremos el material y lo cortemos, o a veces hay tarjetas que se pueden comprar por cientos. A veces conviene el papel, pero en general mejor los materiales duros, pero por ejemplo para pegar en el pizarrón, si se van a usar en el pizarrón, y claro, pegándolo con una cinta o diurex, lo que sea necesario. Pero lo importante es tratar de apostar para conservar estos materiales, que nos duren para varias ocasiones y no que se nos deshagan en una sola vez que las utilicemos. Respecto de la escritura, pues puede ser manual, lo podemos hacer de preferencia con plumón para que resalte muy bien, o podemos imprimir también los nombres. En cuanto a las imágenes, pues lo importante es que sean reconocibles para las niñas y los niños, ya sea que bajemos las ilustraciones de internet, que sean cortadas de algún periódico, revista y pegadas en la tarjeta, o compradas de una papelería, o que sean dibujos que estén en esas tarjetas. Bueno, pero ahora lo más importante. ¿Qué esperamos que aprendan las y los niños con las nomenclaturas con nombres? Pueden aprender a reconocer visualmente algunos nombres, y este aprendizaje memorístico les puede ayudar más adelante en su proceso de comprensión de por qué algo se escribe de determinada forma. Por ejemplo, pueden aprender a reconocer la escritura de payaso y recordarlo en otro momento, no necesariamente inmediato, para inspirarse a escribir paleta, empezando con la misma inicial o incluso con ambas letras de la primera sílaba. Pero para esto se necesita haber recorrido un largo camino, llegando a entender las relaciones entre la escritura y la oralidad. Algunos estudios indican que niñas y niños pequeños pueden llegar a reconocer visualmente hasta algunos 40 nombres, fijándose en algunos rasgos globales y o en algunas pistas de algunos rasgos de las letras. Pero nadie aprenderá a leer memorizando palabras, y más temprano que tarde, las y los alumnos buscarán otras maneras de interpretar los nombres escritos. Y entonces, ¿cómo evoluciona la interpretación de los nombres escritos por parte de niñas y niños? El sentido común diría que los y las niñas irían aprendiendo a interpretar las palabras básicamente a partir de ir conociendo las letras. Pero las investigaciones han mostrado que esto está muy lejos de ocurrir así. El conocimiento de letras es algo necesario, pero no suficiente en el aprendizaje de la lectura, que sigue derroteros evolutivos muy complicados que solo vamos a esbozar. Cuando los niños o niñas empiezan a interpretar palabras, piensan que siempre son nombres, es decir, no conciben la representación escrita explícita de otras categorías gramaticales como verbos, adjetivos, etc. En los inicios de su aprendizaje, también consideran que las palabras escritas solas, sin imágenes o un contexto claramente significativo, no pueden ser interpretadas. Por ejemplo, alguien puede diferenciar el nombre de hojaldras y de agua,
recordando que uno lleva muchas letras y otro lleva pocas. Pero fijarse solo en lo cuantitativo puede llevar a confusiones. Por ejemplo, aparear el letrero de Calaverita con la imagen de las hojaldras, porque, bueno, también Calaverita se escribe con muchas letras. Pero advertir que la estrategia cuantitativa no siempre es exitosa puede llevar a desarrollar estrategias cualitativas. Por ejemplo, Candelaria podrá advertir la semejanza de su nombre con el de Calaverita. A Cornelio o a Cecilia les podrá bastar la pista de que Calaverita lleva al inicio la misma letra con que empieza su nombre, aunque no sepan por qué. Pero es muy importante insistir que el conocimiento de las letras no garantiza que los o las alumnas las utilicen para interpretar los nombres. Eso depende de su nivel de comprensión del sistema de escritura. Por ejemplo, tenemos esta tarjeta que fue usada en las primeras investigaciones psicogenéticas sobre cómo evoluciona la comprensión del sistema de escritura. Luego se llevaron algunas pruebas, en fin, pero dice monedas. ¿Y qué hacen muchos niños? Cuando les preguntamos, ¿tú qué crees que diga aquí abajo? Pueden decir o, a, s. Ajá, entonces, ¿cómo dice? Pesos. O incluso, después de haber deletreado, les preguntamos, entonces, ¿qué dice? No sé. O sea, a pesar de que conocen todas, a la mayoría de las letras, pues no son capaces de usarlas para construir la interpretación. Solo hasta cierto momento evolutivo los niños o niñas van a poder ir incorporando el conocimiento de los sonidos de las letras a la interpretación de lo escrito. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otra tarjeta que se muestra a los niños. Muchos niños o niñas conocen la mayoría o incluso todas las letras, pero muchos no sacan el significado. O dicen, aquí dice oso. Pero en algún momento alguien puede empezar no solamente a reconocer algunas letras con su valor sonoro, sino pensar en qué dice la tarjeta que tenga sentido. Por ejemplo, aquí con esta palabra de juguete, alguien lee fu, se salta algunas letras, señala la T, pero dice, no, pues, ¿qué es esto? Y entonces corrige ju, se ve que no maneja GU, y T, dice que será suerte, se queda pensando y dice, juguete, ¿no? Usó tanto el conocimiento de letras como la imagen, pero no se fue con la primera versión que sugería la imagen de que eso decía oso. Resumiendo el proceso de aprendizaje de las y los niños, ellas y ellos van desarrollando procesos de interpretación de la escritura antes de poder leer convencionalmente. Estos procesos, que pudieran llamarse de prelectura, son necesarios para llegar a convertirse en lectores o lectoras. La enseñanza de las letras no puede suplantar estos procesos evolutivos propios de los niños y niñas. Los materiales didácticos que proponemos
no son tanto de enseñanza como de apoyo al aprendizaje infantil. Sirven de oportunidad para que los niños y niñas desarrollen estrategias para la interpretación de textos, para lo cual es fundamental tener actividades con retos reflexivos. Este aprendizaje se da relacionando la enseñanza que reciben los niños con la evolución de sus propias ideas sobre el sistema de escritura. Hay que indicar que estas actividades de identificación de nombres no tienen que pasar por la oralización. No hay que forzar a los niños o niñas a descifrar. Pero volviendo a las nomenclaturas con nombres, las tarjetas de los nombres pueden ser también escritos con mayúsculas o incluso con letra ligada en los lugares donde se contemple el aprendizaje de este tipo de letra. En México esto ya se descartó generalmente. Así es ideal armar nuestras nomenclaturas con 3 series, una de imágenes, otra con sus nombres escritos con minúsculas y otra con los nombres escritos con mayúsculas. Esto multiplica las variantes de nuestras actividades didácticas con la consigna de poner junto las imágenes con sus nombres. Una primera actividad es, como ya hemos visto, juntar cada imagen con su nombre y el nombre va a venir con minúsculas. Una segunda actividad posible es juntar cada imagen con su nombre y en este caso van a venir los nombres escritos todas las letras con mayúsculas. Una tercera actividad, los niños tienen que juntar cada imagen con su nombre con minúsculas y con su nombre con mayúsculas. Se complica un poquito. En una cuarta actividad podemos prescindir de las imágenes y el reto es juntar el nombre escrito con minúsculas con el nombre escrito con mayúsculas. Una cosa que puede ser interesante para otras actividades, una quinta actividad consistiría en trabajar con 2 series de imágenes, cuando se trata de nomenclaturas alfabéticas, ¿no? Y entonces, en este caso, puede emplearse solo 2 imágenes y 2 nombres de cada nomenclatura para formar 4 pares de tarjetas con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños van a estar revueltas las imágenes de pollito, de mundo, de miel y de payaso. En la quinta actividad las juntan con sus nombres en minúsculas. En la sexta posibilidad de actividad las juntan con sus letreros con mayúsculas. Bueno, vamos a ver sobre la secuencia y graduación de estas posibles actividades. Las y los docentes pueden ir valorando cuál de estos tipos de actividades llevar a cabo en determinado momento del ciclo escolar de acuerdo a las posibilidades del alumnado de sus grupos de clase. Asimismo, apreciarán si trabajan solo con 3 cadenas de imágenes con sus correspondientes nombres o se introducen más. Más importante que decidir todo esto a partir de si se trabaja en preescolar o en primero o segundo de primaria, es valorar la pertinencia del reto para cada grupo o subgrupo de alumnas y alumnos en determinado momento. Aunque también hay que tener en cuenta que siempre hay heterogeneidad en nuestros grupos.
Les comento que el diseño de cada nomenclatura puede planearse mediante tablas de doble entrada, como la que pueden ver. En la tabla tenemos una columna que va a contener la serie de las imágenes. Otra columna que va a corresponder con los nombres con minúsculas. Y finalmente otra columna donde está la serie de los nombres con mayúsculas. Entonces estamos usando el término serie, uno para imágenes, otro para nombres con minúsculas y otro para nombres con mayúsculas. Y eso va en columnas en esta tabla. Y como filas vamos a nombrar cadenas, que ya dijimos que recomendamos empezar con 3, pero eventualmente pudieran ser más. Y entonces en la primera cadena va todo lo que va junto, o sea, la imagen del pollito con el nombre del pollito, la imagen de la piña con el nombre de la piña, o lo que corresponda, ¿no? Y pues también podemos tener hasta arriba un espacio para indicar cuál es el tema de nuestra nomenclatura o la letra en la que se enfoca. Bueno, podemos ver nosotros un ejemplo con una nomenclatura alfabética, la que hemos venido ejemplificando, donde está en una columna la serie de imágenes del pollito, del payaso y de la piña, en otra las minúsculas y en otra las mayúsculas. Y en el otro ejemplo pueden ver ustedes una nomenclatura temática, su tema conmemoración de muertos y con la misma disposición. En cualquier nomenclatura, pues empleamos sustantivos o nombres comunes que sean conocidos por los niños y niñas y o que les puedan ser significativos. No hay que limitarse a emplear solo nombres cuyas letras hayan sido enseñadas previamente en clase. En el caso de las nomenclaturas de tipo alfabético, aunque se enfatiza el aprendizaje de una letra, se hace sin menoscabo de la aparición del resto. Por ejemplo, pollo, a lo mejor no han visto, pollito no han visto la letra doble L, o en payaso, a lo mejor todavía no han visto la letra Y, o en piña, será difícil que hayan visto la letra ñ, y no por eso nos vamos a detener. En el caso de una, bueno, también en cualquier nomenclatura, no se escatiman palabras con retos ortográficos como la H en hojaldras. Es recomendable incluir algunos plurales, cuidando que correspondan con las imágenes. El ejemplo nuevamente vuelve a ser hojaldras. Y es posible algunos nombres compuestos de varias palabras. Por ejemplo, si el término hojaldra no fuera usual en determinado lugar, podemos sustituirlo por pan de muertos, considerando que esto es un nombre, aunque esté conformado por 3 palabras. Hay que buscar que las palabras que utilicemos en general vayan teniendo diferente cantidad de sílabas. Por ejemplo, calaverita, calaverita, tenemos 5 sílabas. Hojaldras, tenemos 3 sílabas. Agua, tenemos 2 sílabas. Pero además hay que buscar que
haya la aparición de diferentes tipos de sílabas. Ya sabemos que la mayoría de nuestras sílabas en el español se conforman de consonante y vocal, pero también hay que incluir nombres que incluyan, por ejemplo, solo la vocal, como la A de agua o la O de hojaldras, o que se conformen por consonante, vocal, consonante, como jal en hojaldras, o por consonante, consonante, vocal, consonante, como dras en el mismo nombre, o por consonante, vocal y vocal, como gua de agua. En fin, las sílabas que sean posibles en la lengua que se esté trabajando. Se está buscando usar un acervo de nombres que refleje la realidad de los nombres que están presentes en el idioma que ya dominan los niños en cierta gran medida cuando ingresan a la escuela. También, bueno, he insistido que hay que trabajar esto con nombres o sustantivos comunes, pero pudiera haber una excepción interesante que puede ser una nomenclatura con los nombres del alumnado. Las imágenes serían fotos y los nombres de una serie serían con inicial mayúscula seguida de minúsculas y de otra serie, pues los nombres escritos todos con mayúsculas. El número de cadenas serían tantas como niños y niñas, aunque su uso se puede dividir por subgrupos o por ocasiones distintas. Vamos a ver unos ejemplos de algunas reflexiones posibles en las actividades con nomenclaturas de nombres. Estas pueden suceder con nombres propios y también con comunes. Son reflexiones que pueden irse dando en las y los participantes, pero mejor si las propician las y los docentes. Voy a ejemplificar con nombres propios, pero cuestiones similares también han de ocurrir con los nombres comunes. Con los nombres propios pueden bastar las tarjetas de nombres sin fotos cuando los niños las reconocen. Entonces, tenemos aquí Alfredo, el nombre de Alfredo y el nombre de Luz. Una reflexión posible es: si Alfredo es un niño más chico que Luz, ¿por qué se escribe con más letras? Tenemos aquí los nombres de Rita y Ramón. Entonces, Rita puede decir: ¿por qué tiene la de mi nombre Ramón? Porque inician igual. Cuando vemos nombres como el de Mario y María, la pregunta puede ser: ¿por qué son casi iguales? Y lo mismo si vemos los nombres de Jazmín y Yasmín. Si tenemos los nombres de Aida y Aide, la pregunta puede ser: ¿por qué no empiezan igual? Y si tenemos los de Javier y también otra escritura de Javier, la pregunta será: ¿por qué no se escriben igual? Y bueno, ahí ya está presente en algunas de estas ocasiones un reto ortográfico. Estas preguntas tienen sentido, depende del momento evolutivo de los niños. A veces pueden ser cruciales, a veces no son importantes. Ahora, para trabajar las actividades con nomenclaturas, lo podemos hacer con todo el grupo o con subgrupos. Por ejemplo, en las escuelas multigrados, los niños de primero y los de segundo, o alguna otra subdivisión, por equipos o parejas.
Puede trabajarse también a veces individualmente con el apoyo del maestro o la maestra, o individualmente sin ese apoyo cuando ya se conoce cómo se trabaja con las nomenclaturas. Para terminar, quisiera destacar que los niños y niñas van aprendiendo a leer por caminos inevitables que no dependen totalmente de la enseñanza, pero sí del desarrollo de la comprensión del sistema de escritura. En el transitar por esos caminos, los y las aprendices pueden conocer los sonidos de las letras sin usarlos para interpretar lo escrito. Los materiales que presentamos, como ahora el de estas nomenclaturas, son más que materiales de enseñanza, materiales de apoyo al aprendizaje infantil, proporcionando retos que permiten reflexionar y aprender más cuando hay una interacción con pares. Los invitamos a seguir esta serie sobre materiales didácticos para la alfabetización inicial en el canal de YouTube de la UPN. También a compartir mediante correo electrónico sus experiencias y reflexiones con este tipo de materiales o a consultar dudas para elaborarlos o utilizarlos. El correo es el que ustedes pueden ver. Gobierno de México.